Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga en esta mañana y hoy vamos a estudiar un poco sobre la sabiduría de Dios y espero que sea de gran beneficio para nuestras vidas y para nuestra alma. Comenzamos leyendo con la palabra de Dios en Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Y dice de la siguiente manera: Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y también vamos a leer en el libro de Job, el capítulo 28, el versículo 28 también. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Señor Jesús: Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. El tema que Dios ha puesto en nuestros corazones compartir el día de hoy es la sabiduría de Dios. Y podemos dar unas definiciones acerca de la sabiduría, primeramente para tratar de captar el mensaje o entender qué es lo que Dios quiere. Sabiduría es el grado más alto del conocimiento. Es, digámoslo de esa manera, conocer completamente algo, completamente sobre un tema. Es el grado más alto del conocimiento. También puede definirse sabiduría como el conocimiento profundo en ciencias, letras, etcétera, en cualquier tema. Es quizás una palabra ya más extensa, es un conocimiento profundo en diversos temas, en cualquier tema. Hay sabios en las ciencias, digamos, sabios en las leyes, sabios en los oficios, y ellos, al decir sabios o sabiduría, el conocimiento es intenso, profundo, el más alto grado de conocimiento que tienen. Eso es refiriéndonos a lo que es nuestro mundo material, y veremos también que todo esto nos lo presta nuestro Dios. Pero también sabiduría es el verbo divino, la palabra divina. Y en este sentido estamos poniendo a nuestro Dios como la persona con el conocimiento intenso, con el alto conocimiento, el profundo conocimiento. Conoce todo, y este es uno de los atributos de nuestro Dios, la omnisciencia, el conocimiento de todas las cosas. Y de ahí viene esa palabra de sabiduría a nuestras vidas. Entonces, sabiduría también viene a ser en nuestro campo, en nuestro mundo evangélico, el verbo divino o la palabra divina. Es así como tal vez resumimos una definición sobre la sabiduría, que es tener percepción, discernimiento, conocimiento para juzgar correctamente, para poder prever las consecuencias o beneficios de algo. Es decir, la sabiduría es tener esa inteligencia, ese conocimiento para reconocer, para juzgar y tomar decisiones que beneficien en algo esas consecuencias acerca del tema que se está tratando de evaluar, digamos, o de lo que se está tratando de hacer. Entonces, hay una definición bastante amplia sobre sabiduría, y esa es parte de lo que tenemos que conocer. Es la percepción o el discernimiento, es el conocimiento para juzgar correctamente, para poder prever las consecuencias o beneficios de algo. Entonces, tenemos ahí una definición extensa de lo que es sabiduría. Y en este caso, estamos empezando a tener ya esa percepción, ese discernimiento, ese conocimiento
para poder juzgar correctamente. Y tenemos ese concepto de sabiduría. Pero podemos hacernos una gran pregunta, los cristianos o los que estamos viendo este video. ¿Para qué me va a servir la sabiduría? Podemos decir, ¿por qué es tan importante la sabiduría para el creyente? Bueno, tenemos una infinidad de respuestas en la palabra de Dios, pero de ellas solo vamos a tomar unas cuantas para ilustrarnos y poder reconocer que nuestra vida necesita sabiduría, que la fuente es Dios de esa sabiduría y que esa sabiduría, empleándola, vamos a obtener algo que es beneficioso cuando tengamos que juzgar las cosas que suceden en nuestra vida o a nuestro alrededor. Es muy importante, primero, entender que de dónde viene esa sabiduría. Y viene, como mencionamos, ¿verdad?, de Dios, porque Dios habilita al hombre para tener esa sabiduría. Y tal vez algunas personas tienen conocimiento profundo para salvar una situación, pero tal vez eso no se llamaría sabiduría, sino que se llamaría astucia, una habilidad para lograr o conseguir algo de una forma ilegal o una forma, digamos, no basado en nuestro Dios. Eso se llama la astucia. Pero nos compete a los hijos de Dios, a los creyentes, la sabiduría. Y es la que proviene de nuestro Dios. Dios habilita al hombre para que tenga la sabiduría. En Éxodo capítulo 28, versículo 3, vamos a leerlo para que tengamos mayor conocimiento. Éxodo 28:3 dice: y tú hablarás a los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. En esta porción de la Biblia, Dios estaba hablando a Moisés y a Aarón sobre cómo iban a hacer las vestiduras de ese santo hombre, de ese santo varón que iba a estar en el templo ministrando, que era Aarón. Y entre ellos se encontraban las vestiduras. Y explicó Dios qué tipo de vestiduras tenían que llevar los sacerdotes cuando se presentaran delante de él. Pero la confección de esas ropas, de esos ropajes, no estaba en manos de Aarón ni Moisés, sino que lo puso en manos de hombres, dice ahí, de sabios de corazón, a quienes Dios llenó del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras, dicen. O sea, con esto nos está dando a entender nuestro Dios que la sabiduría proviene de Él. En esta ocasión se lo dio la sabiduría a un grupo de hombres, de sabios, y les llenó su espíritu de sabiduría para poder trabajar las telas, trabajar, coserlas y ajustarlas a los cuerpos de los sacerdotes, del sumo sacerdote Aarón, y los colores y las hechuras, la forma, los adornos que debía llevar. Y dotó de esa sabiduría. Nos da a entender nuestro Dios que da al hombre la capacidad para tener la sabiduría. Y podemos pensar en cualquier rama de lo que se ponga a ser un hombre. Puede ser un carpintero, un mecánico, un herrero, un joyero, digamos, una persona que se dedica a la confección, el carpintero, etcétera. Todos los maestros, y no pueden quedarse atrás también los que ministran en el templo de Dios, los cantores, los que tocan instrumentos, los que predican, todos son llenos de sabiduría por nuestro Dios. Hablando en el mundo cristiano, son dotados por parte de nuestro Dios de esa sabiduría,
o de ese conocimiento intenso, profundo de esa materia. Entonces queda comprendido que la sabiduría viene de Dios nada más. Y vamos a ver también que le llena de capacidad para administrar, manejar, desarrollar, tener talento para alguna actividad. Entonces, con esa capacidad que se tiene, da lugar a la administración, es decir, los recursos de que dispone para llevar a cabo una tarea, manejar, desarrollar nuevas formas en el campo que se esté desarrollando la persona, tener el talento para la actividad que se está desarrollando. Vamos a abrir la Biblia en el libro primero de Reyes, en el capítulo 10, y podríamos leer del versículo 20 al 24. Pero vamos a decir que estaban enseñando o mostrando el esplendor de Salomón, que sabemos que en lugar de cuando él fue ungido rey, no pidió riquezas, sino que pidió exactamente eso, sabiduría para poder gobernar sobre el pueblo de Israel. Y entre ellos, ¿verdad? Dios le dotó para poder hacer todas las cosas excelsas, grandes. Y aquí estaban haciendo en este capítulo 10 una obra, quizás de ingeniería, una obra de estética en el templo. Pero vamos a leer solamente el versículo 24. Y dice, toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y esa era la manera en que las personas se daban cuenta de la gran capacidad que tenía este rey, Salomón, porque de todos lados, de todas partes, de las regiones conocidas de ese entonces, querían llegar a verle la cara, a conocer a Salomón y también oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Entonces, Dios llena de capacidad a sus hijos para poder administrar, para poder manejar, para poder desarrollar, para que ese talento sea grande en la actividad que Dios lo haya colocado. Entonces, los hijos de Dios tenemos esa capacidad de sabiduría dada por nuestro Dios en el área que esté compitiendo cada uno. Como dije, en la iglesia serían los hermanos que se dedican al canto, lo hacen con mucha sabiduría. Hermanos, hermanas, los que tocan algún instrumento, lo hacen con toda la sabiduría de Dios. Los que están ministrando en la casa de Dios también lo hacen con toda sabiduría. Entonces, esos talentos, ese conocimiento que ha dado Dios, es de saber usarlo. Y sabemos que es un don, pues, que ha regalado Dios a los hijos, a sus hijos. También, ¿por qué es importante la sabiduría para el creyente? Aquí comienza ya el campo de la importancia para poder discernir o diferenciar, hacer juicio y dar una solución. Sabemos que todos los días tenemos problemas, sabemos que todos los días tenemos que tomar decisiones, pero la sabiduría que Dios da, que Dios nos permite tener, que Dios nos permite recibir a través de su palabra, es de discernir, de aclarar el pensamiento, de lograr ver más allá y poder diferenciar y juzgar, hacer un juicio para poder tomar una dirección y obtener una solución a lo que estemos viviendo en ese momento. Tal es el caso que se dio, por ejemplo, también con el rey Salomón, el sabio rey Salomón. Y de ahí vienen las palabras o dichos, ¿verdad? Que dicen, es una
Es un pensamiento salomónico, dicen, una salida salomónica, es decir, una salida sabia, como bien dice la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro primero de Reyes siempre, pero en el capítulo 3. Y la lectura podría estar entre el 16 y 28, pero vamos a leer solo el final. Estaba en esta porción bíblica que tenía por centro un niño que se lo estaban disputando entre dos madres. Las dos habían concebido, dice la palabra de Dios. Pero mientras las dos estaban juntas con sus hijos recién nacidos, pero mientras dormía, una ahogó o mató, ¿verdad?, a su hijo. Y lo que hizo fue tomar el otro hijo, el hijo ajeno. Pero se dio el caso de que empezaron a la madre que se quedó sin su hijo, que se lo quitó, ¿verdad? Estaba reclamándolo. Y la otra, ¿verdad?, quitándoselo. Entonces llevaron esto a juicio del rey Salomón. Y entre los argumentos que presentaban, quizás las personas no hallaban qué decisión tomar, ¿verdad? ¿A quién dárselo? ¿A quién dejarle? ¿Quién decía la verdad? No se sabía. Pero el rey Salomón, inspirado por Dios, aquí viene la sabiduría dada por Dios, indicó que tomaran ese niño y lo partieran por la mitad, y una de las mitades se le entregara a una de las mamás que le pertenecía y la otra mitad a la otra que decía que era su mamá. Pero ahí resultó algo, el corazón de la mamá, de la verdadera madre, que quiso que su hijo mejor viviera, y con dolor de su corazón dijo que no lo partieran, que se le entregaba ahí a esa mujer, pero que no lo partieran. Y la otra mujer que estaba como robando el hijo, ¿verdad?, decía: no, partámoslo, así te quedas con tu mitad y yo con mi mitad. La sabiduría de Salomón llegó en ese momento a hacerse presente, diciendo que ya había una solución a ese dilema. Y era que la mujer que había mencionado, que no lo partieran, que lo entregaran, que se lo dieran, ¿verdad?, pero que viviera el niño, esa era la madre, porque el amor de madre se manifestó de esa manera, el amor de esa madre sobre el niñito que estaba vivo. La otra mujer tal vez era descuidada. Pero vemos aquí que, ¿por qué es importante la sabiduría de Dios? Creo que tal vez un hombre común y corriente no hubiera tenido ese pensamiento, sino que se hubiera dejado llevar y partir al niño y dividirlo. Pero la Biblia nos menciona que el rey Salomón dio esa salida, esa solución. Tuvo discernimiento, diferenció, hizo juicio y dio una solución. Creo que en la vida habrá momentos en que tendremos que hacer ese proceso de discernir, diferenciar, hacer juicio y dar una solución. Pero para ello es importante la sabiduría en el creyente. Esta cualidad lleva a obedecer los mandamientos de Dios sin modificarlos. La sabiduría que está reinando en los hijos de Dios nos lleva a obedecer los mandamientos sin estarlos acoplando a nuestra vida o modificándolos a conveniencia. Vamos a leer Deuteronomio 4, versículo 1 al 8. Deuteronomio 4, versículo 1 al 8. Y solo voy a resaltar unos versículos. Por ejemplo, el 4, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos. Esto refiriéndose a los que salieron de Egipto, ¿verdad? Y lograron mantenerse en su corazón con los mandamientos que había dado Dios, que prácticamente eran los jóvenes, los menores de 20 años que estaban tratando de entrar a la tierra prometida. Pero los mayores de esa edad, según lo que dice la Biblia,
por desobediencia, por estar diciendo cosas contra el líder Moisés, ¿verdad? Murieron en el desierto. Y este versículo 4 está diciendo: mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. El 6, guardadlos, hablándose de los estatutos, decretos, los mandamientos, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. O sea que la sabiduría en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios, lleva a obedecer los mandamientos de nuestro Dios. Nuestra sabiduría entonces es guardar esos estatutos, esos mandamientos. Esa es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia de parte de Dios ante los ojos de los pueblos. También nos da la sabiduría la capacidad para honrar a Dios. Este es un punto muy importante. ¿Por qué es importante para el creyente esto de la sabiduría? Pues nos da capacidad para respetar a Dios. Y lo que acabamos de leer al inicio en Job 28, dice de la siguiente manera, Job 28, 28. Le dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. La sabiduría es el temor del Señor, es decir, mantener el respeto a nuestro Dios en todas las maneras que existan en nuestra vida. Y eso implica, cuando estamos en cualquier lugar, en compañía o solo, mantener esa capacidad para honrar a nuestro Dios. Y poder honrar a nuestro Dios, eso es parte de la sabiduría que importa al creyente. También la sabiduría sirve para saber expresarse ante los inconversos. Estábamos leyendo Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Es decir, con mucho conocimiento de Dios, tenemos que estar delante de las personas, andar sabiamente, dicen. Y el versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Quiere decir que la sabiduría se es dada al Hijo de Dios para poder responder ante las personas cuál es la razón de nosotros de estar siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra tiene que ir sazonada, dice, es decir, una palabra con agrado para las personas, para que ellas logren entender. Es lo que probablemente se hace a la hora de una prédica, de un mensaje, para que podamos entender, para poder comprender las grandezas de nuestro Dios. Y en este caso, la sabiduría nos permite el discernimiento, nos permite entender la palabra de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que menciona que los tesoros de nuestro Dios están escondidos para el mundo. Pero a nosotros, los hijos de Dios, que nos ha quitado el velo, nos da la capacidad para lograr ver esos tesoros. Y uno de ellos es entender que es la sabiduría de nuestro Dios. Como lo dice Colosenses 4, versículos 5 y 6, que acabamos de leer: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Es decir, no perdiendo la oportunidad, no perdiendo el tiempo. Pero que nuestras palabras sean sazonadas, dicen, con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debemos responder a cada uno. Entonces, estos son solamente unos cuantos puntos acerca de la sabiduría. ¿Por qué es importante? Sin embargo, la Biblia contiene
infinidad de partes, de versículos que nos muestran los valores de la sabiduría hacia el creyente. Existen muchas cualidades de la sabiduría de Dios que nos brindan y mostrándonos su amor hacia sus hijos. Para finalizar, vamos a leer el libro de Proverbios en el capítulo 8. Y prácticamente el capítulo 8 habla sobre la sabiduría, las alabanzas de la sabiduría. Y leeremos del 13 al 21 para finalizar esta lectura. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco, dice la sabiduría. Conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. O sea, la sabiduría es el mayor valor que podemos tener los hijos de Dios. No es la cantidad de posesiones que podamos tener, porque dice ahí que su rédito es mejor que la plata y no se compara con el oro. Su fruto es más que el oro, dice. Y ese don precioso, el don de nuestro Dios, de la sabiduría, está disponible para todos. Y lo encontramos en su palabra, tal como leímos aquí en esta parte del capítulo 8 de Proverbios. 8 de Proverbios contiene esas instrucciones, la alabanza de la sabiduría, la alabanza de nuestro Dios. Bueno, hasta aquí dejamos esta palabra y esperamos que todos tomemos una buena decisión en cuanto a la sabiduría de Dios, que no nos apartemos a diestra ni siniestra y tenemos ese potencial de desarrollar, de recibir de parte de Dios, de estar escudriñando las Escrituras y acumular en nuestras vidas lo que es la sabiduría. Ella clama en todos lugares. El versículo 1, para finalizar, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Está clamando la sabiduría, que la tomemos. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en el próximo mensaje.